De acuerdo a lo que aparece en la Biblia, son 5 las características necesarias para ser llamado apóstol de Jesús. La primera sería haber conocido personalmente a Jesús. La segunda, haber sido escogido y enviado por Él. La tercera, haber sido testigo de Jesucristo resucitado. La cuarta, dar la vida por Dios y el Evangelio. Y la quinta, seguir a Jesucristo. Oscar Studio. Muchas veces nos preguntamos sobre el destino de los apóstoles, así que nos dimos a la tarea de compilar algunas cosas sobre sus vidas. Santiago el mayor, hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Juan el apóstol, un pescador que vivió en Betsaida, Capernaum y Jerusalén. Predicó en Jerusalén y Judea y fue decapitado por Herodes en el año 44. Era hermano de San Juan Evangelista. Se le llamaba el mayor, para distinguirlo del otro apóstol, Santiago el menor, que era más joven que él. Con sus padres Zebedeo y Salomé, vivía en la ciudad de Betsaida, junto al mar de Galilea, donde tenían una pequeña empresa de pesca. Tenían obreros a su servicio y su situación económica era bastante buena, pues podían ausentarse del trabajo por varias semanas, como lo hizo su hermano Juan cuando fue a estarse una temporada en el Jordán. Escuchando a Juan Bautista, fue el primero de los 12 en convertirse en mártir. Se dice que fue decapitado por una espada. Andrés era el hermano de Pedro e hijo de Jonás. Vivió en Betsaida y Capernaum y era pescador antes que Jesús lo llamara. Tuvo el honor y el privilegio de haber sido el primer discípulo que tuvo Jesús, junto con San Juan Evangelista. Los dos eran discípulos de Juan Bautista. Andrés trajo a su hermano Pedro a Jesús. Él es el primero en tener el título de misionero. De acuerdo con la tradición, Andrés murió como mártir en Acaya, Grecia, en el pueblo de Patra, cuando la esposa del gobernador Aepeas fue sanada y convertida a la fe cristiana, y poco después de que el hermano del gobernador se volviera cristiano, Aepeas se enojó mucho. Él arrestó a Andrés y lo condenó a morir en la cruz, sintiéndose indigno de ser crucificado en una cruz, en la misma forma que su maestro. Suplicó que la suya sea diferente, así que fue crucificado en una cruz de forma de X, la cual hasta el día de hoy es llamada la Cruz de San Andrés, y es uno de los símbolos apostólicos. La tradición coloca su martirio el 30 de noviembre del año 63, bajo el imperio de Nerón. Bartolomeo Natael, hijo de Talmai, vivió en Cana de Galilea. La tradición dice que fue misionero en Armenia. Un número de estudiosos cree que fue el único discípulo que provino de sangre real o de una familia noble. Su nombre significa hijo de Talmai. El nombre de Bartolomé aparece en cada lista de los discípulos: Mateo, Marcos, Lucas, Hechos. Este no era el primer nombre, no obstante, fue su segundo nombre. Su primer nombre probablemente era Natael, a quien Jesús llamó un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Se transformó en uno de los misioneros más aventureros de la iglesia. Se dice que él predicó con Felipe en Frigia y Herápolis, también en Armenia. La tradición dice que él predicó en la India y su muerte parece haber tenido lugar ahí. Murió como un mártir por su Señor. Fue despellejado vivo con cuchillos. A este santo, que fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, lo pintaban los antiguos con la piel en sus brazos, como quien lleva un abrigo, porque la tradición cuenta que su martirio consistió en que le arrancaran la piel de su cuerpo, aún estando vivo. Santiago el menor, o el más joven. Santiago el menor o más joven, hijo de Alfeo o Cleofas y María, vivió en Galilea. Fue el hermano del apóstol Judas. La tradición siempre lo ha identificado como el hermano del Señor, pariente cercano. Es mencionado por San Pablo en su carta de Gálatas. Se le identifica también con aquel Santiago
a quien se le aparece el Señor resucitado. Es el autor de la carta del Nuevo Testamento que lleva su nombre. Predicó en Palestina y Egipto y fue crucificado en Egipto. La tradición dice sobre su muerte que el sumo sacerdote Anás II le ordenó renegar de Jesús, pero Santiago, que estaba en lo alto del templo, aprovechando la concurrencia, se puso a predicar el evangelio. Al escuchar esto, los fariseos y escribas se llenaron de furor y uno de ellos lo empujó desde lo alto. Santiago no muere de golpe, sino que es apedreado, mientras que rogaba a Dios de rodillas por sus asesinos. Como tardaba en morir, es golpeado en la cabeza por un butanero, Juan Boanerges, hijo de Zebedeo, y Salomé, hermano de Santiago el apóstol. Fue conocido como el discípulo amado. Él escribió el Evangelio según San Juan y el Apocalipsis. Predicó entre las iglesias de Asia Menor. Desterrado en la isla de Patmos, fue más tarde liberado y murió de muerte natural en el año 100. Fue un hombre de acción, era muy ambicioso y un hombre con un temperamento explosivo y un corazón intolerante. Su segundo nombre fue Boanerges, el cual significa hijo del trueno. Él y su hermano Santiago vinieron de una familia de menor posición que el resto de los apóstoles. Juan maduró con el tiempo. En la etapa posterior de su vida, se había olvidado de todo, incluso de su ambición y temperamento explosivo, excepto de su compromiso de amor para Jesús. Se dice que un atentado fue realizado contra su vida mediante un cáliz de veneno, el cual Dios lo salvó. Él murió de causas naturales. Judas Iscariote. Judas Iscariote, el traidor, fue el hijo de Simón, quien vivió en Queriot de Judá. Él traicionó a Jesús por 30 piezas de plata y luego se ahorcó. Se dice que Judas vino de Judá, cerca de Jericó. Él era un judío y el resto de los discípulos eran galileos. Era el tesorero del grupo y estaba entre los que lideraban las conversaciones. Iscariote, en una primera acepción del término derivada del hebreo, podría significar el mentiroso o el hipócrita. Judas Tadeo, hijo de Alfeo o Cleofas y María. Hay quienes afirman que San Judas Tadeo era hermano del apóstol Santiago, el hijo de Alfeo, quien era hermano del justo San José. Según sostiene un documento publicado por la Congregación para el Clero, Cleofás se casó con María de Cleofás después de enviudar de su primer matrimonio, del que nació San Judas Tadeo. Por lo tanto, Santiago, el menor, y Judas serían primos de Jesús y sobrinos de San José y la Santísima Virgen. La tradición dice que predicó en Asiria, Persia, y murió como mártir en Persia. Se ha dicho que Judas Tadeo fue a predicar el evangelio en Edesa, cerca del río Eufrates. Allí sanó a varios y muchos creyeron en el nombre del Maestro. Judas fue desde allí a predicar el evangelio. En otros lugares, según la tradición, le cortaron la cabeza con un hacha. Mateo, 2 de los 4 evangelistas. San Mateo, el nombre de Levi, mientras que San Marcos lo llama hijo de Alfeo. Posiblemente, Levi era el nombre original y adoptó el mismo nombre de Mateo cuando se convirtió en el seguidor de Jesús. Fue un publicano o cobrador de impuestos. Él escribió el evangelio que lleva su nombre. Murió como un mártir en Etiopía. Según la tradición, se dice que murió decapitado con una espada. Pedro. Simón Pedro, hijo de Jonás, era un pescador que vivió en Betsaida y Capernaum. El nombre verdadero y originario de San Pedro era Simón, que aparece a veces como Simeón. Hizo trabajo evangelístico y misionero entre los judíos, yendo tan lejos como Babilonia. En cada lista apostólica, el nombre Pedro es mencionado en primer lugar.
fue nombrado piedra. Su nombre griego fue Simón, su nombre hebreo fue Cefas. El significado griego de Simón es roca. El significado árabe de Cefas también es roca. Pedro era de Galilea, también como lo fueron varios de los otros discípulos. Cristo resucitado es el fundamento de la iglesia, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Sin embargo, el mismo Jesús quiso que su iglesia tuviese un fundamento visible, que serán Pedro y sus sucesores. Jesús presenta la vocación singular de Pedro en la imagen de roca firme. Pedro es el primer papa, ya que recibió la suprema potestad pontificia del mismo Jesucristo. La tradición dice que fue crucificado en Roma, con la cabeza hacia abajo. Pedro solicitó que lo crucificaran cabeza abajo, porque no era digno de morir, como su Señor había muerto. Felipe. San Felipe era originario de Betsaida, Galilea, y de profesión pescador, junto con Andrés. Son los únicos que tienen nombres griegos entre los apóstoles. San Felipe es quien invita a Natanael a conocer al Señor. La tradición dice que Felipe predicó en las regiones de Frigia, actualmente Moldavia, Ucrania, Hungría y el este de Rusia, y murió como mártir en Hierápolis. El Evangelio de Juan muestra a Felipe como uno de los primeros entre tantos a quienes Jesús les dirigió la palabra: sígueme. Escritores de la iglesia primitiva y Eusebio, historiador de la iglesia, afirman que San Felipe predicó el Evangelio en Frigia y murió en Hierápolis. Fue martirizado y muerto en Hierápolis. Su martirio consistió en ser crucificado y apedreado. Simón el Celote, uno de los apenas conocidos seguidores, llamado Cananeo, para distinguirlo de Pedro, vivió en Galilea. El nombre no significa que haya formado parte de los celotes, sino que él era muy celoso a la ley judía, la cual él practicaba antes de ser llamado por el Señor. San Jerónimo y otros asumen incorrectamente que Cana fue su lugar de nacimiento, y entonces por eso era llamado Cananeo. Los avecinanos relatan que sufrió la crucifixión como obispo en Jerusalén, luego de haber predicado el Evangelio en Samaria. No se sabe con certeza en qué lugar predicó el Evangelio. Se habla de casi todos los lugares conocidos desde entonces. Incluso se ha mencionado que llegó hasta Gran Bretaña. Según los griegos, predicó en el Mar Negro, en Egipto, el norte de África y Gran Bretaña. Tomás Didimos vivió en Galilea. La tradición dice que Tomás predicó el Evangelio a los partos, medos, persas e hircanios, y que después pasó a la India. Se cree que Santo Tomás sufrió el martirio en la costa de Coromandel, en la India, donde su cuerpo fue descubierto con ciertas marcas de que fue muerto con lanzas, y ese tipo de muerte es tradición en los países del este. Se sabe que su cuerpo fue trasladado a Edesa, donde fue enterrado en los grandes sepulcros, donde también se hallaban San Pedro, San Pablo y San Juan. Tomás fue el nombre hebreo y decimos su nombre griego en Juan 20:25. Lo vemos diciendo que a menos que vea las marcas en las manos de Jesús y en su costado, él no iba a creer. Por eso, Tomás llegó a ser conocido como Tomás el Incrédulo. Se dice que fue encargado para construir un palacio para el rey de la India y fue muerto con una lanza como mártir por su Señor. Si te gustó el video, dale like y comparte. No olvides suscribirte. Gracias por ver el video. Oscar Studio.